esta filmina vamos a hablar de los indicadores, ¿sí? Herramienta que está estrechamente vinculada con la gestión y medición y seguimiento de los objetivos. Un indicador es una herramienta, un elemento o una situación que nos brinda datos o información, ¿sí? Que nos sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Los indicadores son puntos de referencia que pueden brindar información cualitativa, ¿sí? O cuantitativa, conformada por un o varios datos, ¿sí? Constituido inclusive por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación y que deben guardar relación con el mismo. En sí, un indicador en realidad es un sensor, y en este caso va a ser un sensor, ¿sí? De nuestro proceso, del proceso que hayamos decidido trabajarlo mediante la gestión del objetivo que esté relacionado con el proceso. Entonces los indicadores nos van a ir censando, ¿sí? En la frecuencia de tiempo que destinemos, ¿sí? La variable que quisiéramos medir, ¿sí? La unidad de medida que quisiéramos medir, ¿sí? Nos va a ir censando cómo está ese proceso en relación al objetivo que diseñamos. Como decíamos anteriormente, ¿sí? Un indicador es una herramienta, ¿sí? Y en este caso los indicadores de calidad, ¿sí? Van a ser herramientas que nos van a ayudar a controlar la calidad de los procesos, ¿sí? Los indicadores son instrumentos de medición de carácter tangible y cuantificable y que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos o servicios con la finalidad, ¿sí? Siempre de asegurar la satisfacción del usuario. Dicho de otro modo, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad. Las características de los indicadores de calidad son: un indicador tiene que ser realista, tiene que ser accesible, el indicador tiene que ser sensible a las variaciones que se produzcan en el proceso, tiene que ser sencillo de calcular y gestionar, y tiene que ser visibles y fácilmente representables, ¿sí? Estas son las características de los indicadores de calidad. Vamos a dar a continuación, ¿sí? Unos ejemplos más bien cotidianos, ¿sí? Para relacionar un poco estos conceptos, ¿sí? Que para muchos de nosotros o de ustedes más que nada son nuevos. Entonces podemos hacer una vinculación y después bajarlo a nuestro proceso de la mesa de entrada y a nuestras tareas y actividades diarias. Vamos a tomar como ejemplos, ¿sí? Dos indicadores bien conocidos, ¿sí? En este caso el medidor de combustible, ¿sí? Del auto, y también un termómetro. Vamos a ir viendo cada uno de estos campos, ¿sí? que ya están completos. Se van a reflejar en la tabla que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que va a ser la tabla de indicadores, ¿sí? Que también está inserto dentro del procedimiento general, y esta tabla de indicadores está relacionado al objetivo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Cada objetivo, cada tabla de objetivo que vayamos completando, como vimos la clase pasada, va a estar también vinculada a la tabla del indicador que le corresponde. En este ejemplo, el indicador de medidor de combustible, ¿sí? Así es su nombre, ¿sí? Toda esta cuestión de nombres y definiciones para algunos casos ya están establecidos y para otros nosotros lo vamos a definir, ¿sí? Para que sea adecuado, ¿sí? a nuestro lenguaje de trabajo cotidiano, ¿sí? Esto se puede decidir tranquilamente, la norma no establece
otro criterio, ¿sí? Simplemente que nosotros sepamos que cuando hablamos de tal indicador, ¿sí? Sepamos a qué nos referimos. Entonces, nombre del indicador: medidor de combustible, ¿sí? Unidad de medida. Bueno, en este caso el indicador muestra diferentes niveles, ¿sí? o medidas del tanque de combustible, ¿sí? Si bien sabemos que el tanque tiene una capacidad en litro, el indicador muestra, ¿sí? que el tanque puede estar vacío, a un cuarto de carga, a media carga, a tres cuartos, ¿sí? o el tanque completo. Entonces la unidad de medida es tanque, ¿sí? ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? La fuente es quién nos arroja esta medición, digamos, ¿sí? Propiamente el tanque de combustible es el que nos arroja esta medición, ¿sí? En realidad, ¿sí? Si vamos analizando un poquitito más, es el mecanismo, ¿sí? El mecanismo que tiene el tanque de combustible para arrojar nuestra medición, ¿sí? Que sería el flotante del tanque, ¿sí? Este flotante de tanque, ¿sí? Envía, ¿sí? un nivel, ¿sí? un nivel de combustible dentro del tanque, ¿sí? Pero para tomarlo de manera general, ¿sí? la información sale del tanque de combustible. ¿Quién es el responsable, ¿sí? de realizar las mediciones de este indicador? Y bueno, el responsable es la persona que maneja, ¿sí? La persona que maneja, porque cae bajo la responsabilidad de él saber si el automóvil tiene o no combustible o en qué estado de combustible se encuentra. ¿Qué fórmula utilizamos para saber, ¿sí? qué nivel de combustible tenemos en el tanque? En este caso, el indicador, este indicador, no aplica fórmula porque es de lectura directa, ¿sí? Hay casos que sí vamos a tener que plantear ciertas fórmulas, ¿sí? Como veremos en la imagen, en la diapositiva siguiente. En este caso hay una lectura directa y uno puede saber el estado, ¿sí? del nivel de combustible en el tanque. Frecuencia de medición, ¿sí? La frecuencia de medición es un periodo de tiempo que se establece para la medición, ¿sí? Por lo general nosotros cotidianamente cuando utilizamos el automóvil, ¿sí? diariamente o en el periodo que vamos realizando el automóvil, vamos viendo el estado del combustible. Por lo general no hay un periodo o una frecuencia de medición establecida, ¿sí? Pero por lo menos cada vez que se usa el auto uno puede ver, digamos, el estado del tanque de combustible. Umbral de control, ¿sí? El umbral del control es el valor del indicador límite, ¿sí? a la cual uno no se permite llegar, ¿sí? Eso también lo vamos a ver en el objetivo cuando planteemos, ¿sí? ciertas tasas, ¿sí? o porcentajes o niveles que queremos alcanzar con los objetivos, ¿sí? y si por ahí no alcanzamos, ¿sí? ese nivel de objetivo y alcanzamos otro, ¿sí? vamos a analizar si ese otro nivel que alcanzamos, ¿sí? nos permitimos llegar o no, ¿sí? Es el umbral, es lo máximo que uno se permite, digamos, alcanzar sin cumplir, digamos, el objetivo. En este caso, el umbral de control del tanque de combustible, ¿sí? sería la reserva del combustible, ¿sí? Cuando el indicador enciende el icono, el símbolo del surtidor, en realidad nos está diciendo que estamos entrando en reserva y pronto, ¿no? a que se acabe el combustible. Por lo tanto, el umbral del control justamente es este indicador que nos da, ¿sí? del surtidor, y es una llamada de atención en realidad, ¿sí? el sensor se dispara en este momento. Vamos a pasar muy rápidamente, ¿sí? a otro indicador, ¿sí? que se utiliza para medir la temperatura ambiente, ¿sí? en este caso este termómetro. Vamos a definir lo que el nombre del indicador es del termómetro, ¿sí? La unidad de medida
Fíjense que la unidad de medida tiene dos escalas, ¿sí? Tiene la escala de los grados centígrados y la escala de los grados Fahrenheit, ¿sí? La fuente, ¿de dónde el indicador toma esa medición? Y bueno, en el ambiente en que se encuentre. El ambiente es la fuente, ¿sí? La temperatura del ambiente es el que da la información y el indicador lo toma y mide. Responsable, dependiendo en qué ambiente se trate, ¿sí? El responsable va a ser la persona que realiza la lectura de la medición, ¿sí? Acá tampoco hay una fórmula a aplicar, ¿sí? Es un indicador que se puede obtener el dato por medio de una lectura directa, ¿sí? La frecuencia de medición es un periodo establecido de medición, ¿sí? Dependiendo para qué se está utilizando el ambiente y por qué se quiere controlar la temperatura de dicho ambiente, ¿sí? Y el umbral de control va a ser el valor límite de la temperatura a la cual uno se permite llegar, ¿sí? Pongámonos un simple caso, ¿sí? Que estamos dentro de una habitación, ¿sí? Que estamos trabajando, ¿sí? Y que bueno, estamos trabajando con computadoras, con máquinas, la temperatura del ambiente sube, entonces uno va viendo en el termómetro en qué temperatura está y en la sensación que uno va teniendo de calor, hace la lectura en el termómetro, ¿sí? Se permite llegar hasta un cierto umbral de control, ¿sí? Una vez llegado, como por ejemplo a los 26, 27 grados, 28 grados dentro de un ambiente, ¿sí? Por ejemplo, enciende el aire acondicionado. Entonces son ejemplos sencillos, cotidianos. Nosotros vamos a tener que encargarnos de encontrar los indicadores con las características que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Para gestionar los objetivos que diseñemos y que trabajemos, ¿sí? En las tareas o actividades que competen a la mesa de entrada y que por lo tanto querramos obtener, ¿sí? Una mejora en esas actividades, en esas tareas. Como le comentaba anteriormente, estamos presentando acá en esta diapositiva lo que sería la tabla del indicador, ¿sí? Tabla del indicador que se encuentra dentro de la ficha de procedimiento general, ¿sí? Ficha que vamos a ir completando, ¿sí? Con los objetivos y los datos de los indicadores. Como verán, están representados los campos, los mismos campos que hablamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Y en la próxima imagen vamos a hacer un ejemplo un poco más, ¿sí? De la mesa de entrada, ¿sí? Aplicando justamente esta tabla. Fíjense que el primer campo donde dice el nombre del indicador y la unidad de medida, ¿sí? Dice que acá va un enunciado breve que identifica el contenido del indicador, ¿sí? Así como lo que se desea medir a través del mismo, pudiendo expresarse como un índice, una tasa, razón o proporción. El segundo campo es la fuente, ¿sí? Es el origen de donde se alimentarían las variables de nuestro indicador, ¿sí? Es decir, quién genera este dato o esta información. Después está el campo de responsable, ¿sí? Indicar a cargo de quién se encuentra la recopilación, el seguimiento y la comunicación, ¿sí? De los valores que va arrojando el indicador, ¿sí? En el caso que el indicador esté compuesta por una fórmula y no sea de visión directa o de medida directa como los instrumentos o los indicadores que vimos recién, ¿sí? Vamos a explicar cómo es el método del cálculo, qué relación cuantitativa tiene este cálculo, ¿sí? Expresada tal vez por medio de una ecuación que involucra el uso de dos o más variables. También vamos a definir, como dice el próximo campo, la frecuencia de medición, ¿sí? El periodo que vamos a establecer para el reporte del comportamiento del indicador. Es decir, ¿sí? Cada cuánto tiempo vamos a tomar la medición del indicador, ¿sí? Para ir obteniendo los datos de cumplimiento del objetivo. El umbral de control es el próximo campo, ¿sí?
Es este valor, como explicábamos, es el valor a partir del cual se considera que si bien no se ha alcanzado el objetivo, se ha alcanzado un mínimo aceptable del mismo, ¿sí? Es decir, va a ser un valor que va a estar relacionado, ¿sí?, también al cumplimiento del objetivo, pero en un valor menor al propuesto, y es el menor valor que podemos soportar y aceptar. Y otro campo de observaciones para alguna otra cuestión, ¿sí?, que ayude a detallar, ¿sí?, la gestión o el manejo del indicador. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, un poco más específico a las tareas o actividades que se realizan en mesa de entrada. En este caso, como ejemplo, traemos el tratamiento de un objetivo, ¿sí?, de manera general, de uno de los juzgados que quería optimizar justamente el tiempo de pase, ¿sí?, entre mesa de entradas al área de proveyente, específicamente de las demandas nuevas, ¿sí?, porque detectaron que habían oportunidades de mejora, ¿sí?, según el tiempo de pase que venían teniendo y registrando, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco, el objetivo era básicamente ese, optimizar el tiempo de pase, ¿sí? Se establecieron una meta, ¿sí?, que las demandas nuevas se pasen en una X cantidad de tiempo, ¿sí?, de que ingresa al pase de proveyente, ¿sí? Entonces, sobre ese objetivo fueron detectando dónde van a tomar los valores, ¿sí?, para hacer justamente esa medición y cómo iban a establecer el indicador. Entonces, el nombre del indicador, ¿sí?, es tiempo de pase de demandas nuevas, ¿sí?, en mesa de entrada hacia secretaría, ¿sí? La unidad de medidas, este tiempo de pase va a estar bajo la unidad de medida en días, ¿sí? La fuente, ¿sí?, la fuente a donde van a obtener estos datos para poder establecer la cantidad de días que quedó en mesa de entrada, ¿sí?, van a sacar del CIGET, ¿sí?, o del libro de mesa de entrada, o inclusive en el libro del pase, ¿sí? El responsable, ¿sí?, la responsabilidad va a caer dentro del personal de la mesa de entrada, ¿sí? Esto se puede especificar aún más si hay algún perfil de puesto que se encargue específicamente en el tratamiento de las demandas nuevas, ¿sí? Hay perfiles de puestos en algunos juzgados que son específicos al tratamiento de documentaciones específicas, ¿sí?, como por ejemplo podría ser un perfil que gestione, ¿sí?, las demandas nuevas, ¿sí?, como perfil principal, más allá que tenga otros perfiles o otra actividad en la mesa de entrada, ¿sí?, que se encargue del tratamiento de las demandas nuevas, ¿sí? En este caso sería ese perfil el perfil responsable, ¿sí?, de llevar a cabo toda esta medición y tratamiento de justamente de la gestión de las demandas nuevas. En este caso tenemos que establecer una fórmula, ¿sí? Las cantidades de días que permanecen en la mesa de entradas no lo podemos tener de una visión directa, como veíamos en los ejemplos anteriores, ¿sí? Vamos a tener que establecer una fórmula. La fórmula es tiempo de demandas nuevas en la mesa de entrada es igual a la fecha de pase que se realizó al proveyente menos la fecha de entrada, ¿sí? Estas fechas se pueden obtener, como dijimos, del CIGET, del libro de mesa de entrada, y restando las fechas vamos a tener la cantidad de días, ¿sí?, que la demanda nueva estuvo dentro del ámbito de la mesa de entrada. Para recordar, lo que se quería hacer en este caso es optimizar, ¿sí?, ese tiempo, ¿sí?, ese tiempo que transcurre desde que ingresa la demanda nueva hasta que se pase al área de proveyente. La frecuencia de medición va a ser semanal, ¿sí? Cuando establecemos una frecuencia de medición, vamos a establecer cada cuánto tiempo vamos a tomar esta medición. Por lo general se genera acá un registro de calidad. Un registro de calidad es una planilla,
¿sí? Básicamente Excel, ¿sí? Que lo tenemos en formato digital y también en formato papel, en algunos casos para ir tomando los valores, ¿sí? Y después poder hacer las diferencias y ver los porcentajes en tiempos o en cantidades según se trate nuestro objetivo, ¿sí? Pero los objetivos y los indicadores en que vayamos trabajando, por lo general van a empezar a generar lo que son los registros de calidad, ¿sí? Estos registros de calidad tienen que tener su denominación, su codificación, porque pasan a ser un documento del sistema de gestión de calidad y por lo tanto tienen que estar controlados, revisados y aprobados, ¿sí? Eso establece la norma, ¿sí? Al igual que los registros legales también, ¿sí? Tienen que ser controlados. Los registros legales para nosotros son, como dijimos anteriormente, ¿sí? Los libros de mesa de entrada, ¿sí? Todos estos cuadernos registrales que utilizamos, eso también tiene que estar controlado. Pero bueno, más específicamente aquí, en la gestión del objetivo, la gestión de los indicadores relacionados a los objetivos, generalmente vamos a tener que diseñar, ¿sí? planillas, en realidad planillas Excel, ¿sí? Donde vamos a ir tomando los datos que nos arroja el indicador, aplicando la fórmula y teniendo el resultado para luego promediar, ¿sí? Y sacar un valor y ese valor ver si cumple o no con el objetivo, ¿sí? Este registro es el registro de calidad. El umbral de control, ¿sí? Es lo que uno soportaría, el tiempo de permanencia máximo que uno soportaría, ¿sí? Que esta demanda nueva quede en el ámbito de mesa de entrada, ¿sí? En este caso, como ejemplo, pusieron 3 días, ¿sí? En el caso que la demanda nueva se verifique que estuvo más de 3 días, ¿sí? Es decir, pasamos el umbral de control, ¿sí? Esto ya es un llamado de atención importante, lo que dispara a la apertura de un hallazgo, ¿sí? Un hallazgo, ¿sí? Puede ser una observación menor, ¿sí? Sobre requisitos que no cumplimos, ¿sí? Requisitos que están inclusive impuestos o que nosotros establecimos para ir optimizando el proceso, ¿sí? O puede ser una no conformidad, ¿sí? Que es una observación mayor, que es el incumplimiento de un requisito de la norma. Bueno, de esta manera dimos un ejemplo un poquito más práctico. Esta es la forma que vamos a tener que ir viendo y analizando los procesos, ¿sí? Estableciendo cuáles procesos son claves dentro de la mesa de entrada, a qué proceso vamos a querer empezar a trabajarlo, a optimizarlo, ¿sí? Y para eso vamos a generar objetivos, ¿sí? Con sus respectivos indicadores, y de esto se trata mayormente todo lo que es la implementación del sistema de gestión de calidad, porque aporta justamente a la mejora continua. Como dije anteriormente, cuando el objetivo no sea cumplido, lo que vamos a hacer, vamos a levantar y abrir hallazgos y vamos a trabajar esos hallazgos, ¿sí? Vamos a planificar tareas, actividades, para que el objetivo se pueda cumplir en la medida de lo que hayamos definido.